Doctor Ferrari, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Gracias, lo mismo. César Ferrari es economista, es el superintendente financiero de Colombia. Señor superintendente, ¿cuál es el sentido finalmente del decreto emitido anoche alrededor de las OPAs, alrededor del intercambio de acciones entre Nutresa y Sura, que reparte la batalla entre unos, Gilinski con Nutresa y el grupo empresarial antioqueño alrededor de Sura? Este decreto, ¿qué herramientas crea, doctor Ferrari? Mire, esto es realmente una cosa que era muy necesaria, que era muy importante para lograr una pacificación de los mercados financieros en general y de los grupos empresariales. Creo que es un avance importante. Resulta que en los acuerdos de Madrid entre el grupo Gilinski y el grupo antioqueño llegaron a una necesidad al final del proceso de permutar unas acciones, de trasladar unas acciones de unos a otros. Pero el decreto que regula todas estas operaciones, inclusive las OPAs, no permitía esa situación. Entonces ahora sí permite, de ahora en adelante, permite que se puedan permutar estas acciones antes de entrar a la OPA correspondiente. Entonces eso es lo que hemos logrado y ese decreto nos permite hacer esa operación, lo cual realmente es un avance porque va a conseguir en Colombia, finalmente doctor Ferrari, finiquitar la situación. Hasta este decreto de anoche, ¿esa figura del swap, de la permuta de acciones, no se podía? ¿Aló? Sí, doctor Ferrari, le estoy preguntando, ¿me oye? Ahora sí le escucho. Vale, le estaba preguntando, este intercambio de acciones, lo que usted llama la permuta de acciones de Sura a Nutresa, ¿eso no se permitía antes? ¿No se podía? No, la norma anterior, todas estas operaciones, no permitía el traslado de acciones entre unos y otros antes de una OPA. O sea, aquí se necesitaba esta autorización para permitir la permuta antes de realizar la OPA. Esa es un poco la razón del decreto. Antes no existía esa posibilidad. Doctor Ferrari, habla usted de la OPA, entonces viene la permuta de acciones, ese intercambio, y después tienen que lanzar una OPA solo por el grupo Nutresa, o también se tienen que lanzar OPA por Sura y por Argos. Miren, lo más probable es que doctor Ferrari. Accionistas minoritarios. Doctor Ferrari, qué pena que se me perdió un poquito la respuesta. Sí. Doctor Ferrari. Doctor Sí. Ferrari, si nos puede repetir, ¿es solo una OPA por Nutresa o también tienen que hacer OPAs por las otras dos compañías del GEA que son Sura y Argos? Probablemente solamente por Nutresa, que tiene un accionario difundido más grande que las otras empresas. Sí. Doctor Ferrari, ¿el decreto en qué sentido, quisiera que les explicara a los oyentes, garantiza los derechos de los accionistas minoritarios, que ha sido la bandera del gobierno desde que se produjo este negocio? Bueno, precisamente hace eso, o sea, permite que se realice una OPA después de realizado el traslado de acciones entre los accionistas. Sí. ¿Por qué sí OPA en Nutresa, por qué no OPA en Sura y Argos, doctor Ferrari? Eso depende del tamaño de los accionistas, o sea, de los accionistas minoritarios. Tengo entendido que por ahora se necesita una para Nutresa. Veremos más adelante si necesita para las otras. Sí. ¿Cuántos accionistas minoritarios tiene hoy Sura y Argos? ¿Tienen ese dato en el gobierno? No lo tengo. Sí. Realmente no sé exactamente. Sí. ¿Quién determina, doctor Ferrari, perdóneme que este tema es un poquito técnico, quién determina la necesidad o no de una oferta pública de adquisición de acciones? Mire, las ofertas públicas de adquisición de acciones se hacen cuando alguno quiere vender y la empresa quiere vender acciones, o alguien quiere comprar acciones de esa empresa, y lo que se llama una OPA hostil, que no es este caso. Aquí lo que tenemos es una situación donde se da un traslado de acciones y como consecuencia te quedan unas acciones remanentes, y esas acciones remanentes se hace una OPA para si alguien quiere seguir vendiendo. Si alguien no quiere seguir vendiendo, pues no vende. Superintendente, y en esa OPA los accionistas minoritarios pueden elegir o vender a $12 cada acción de Nutresa que tengan, o intercambiarlas por acciones de Sura
¿Ambas cosas se dan simultáneamente en esa OPA o cómo es esta segunda opción que tiene? En este caso sería de Nutresa. O sea, esas otras son otras empresas de otros propietarios. O sea, si alguien quiere comprar o vender de Nutresa, para eso es la OPA. Pero entonces los que quieran intercambiarlo, claro, superintendente, claro. Entonces pueden vender a $12 cada acción de Nutresa. Pero quienes no quieran vender, sino sencillamente quieran intercambiarla por acciones de Sura, los minoritarios, ¿qué deben hacer? No. Recuerden que son operaciones distintas y son empresas distintas y van a tener propietarios distintos. Sí, claro. Entonces, si quiero vender mi acción de Nutresa porque me conviene y necesito el dinero, pues lo vendo. Sí. En el momento que se haga la OPA. Doctor Ferrari, en la práctica, ¿en cuánto tiempo Gilinski, el grupo Gilinski, quedaría con el control total de Nutresa y el GEA con Sura y Argos? ¿En cuánto tiempo tendría que perfeccionarse el negocio? Mire, en este momento ya está la autorización para que permuten sus acciones. Sí. Y entonces eso depende de ellos cuando lo hagan. Yo supongo que lo querrán hacer lo más rápido posible. Ya existe la autorización y en ese momento pueden solicitarnos a la superintendencia que demos la autorización correspondiente. Pero ya existe la autorización, el marco legal para ese efecto. ¿Usted se mete, doctor Ferrari, ¿usted se mete en el tema de porcentajes? No, realmente prefiero no conocer esas cosas. Por eso, pero ellos dicen, le cambio el 1% por el 2% aquí, ¿esa es decisión privada de ellos? Claro, por supuesto, esa es una decisión privada de ellos y depende de lo que valgan las empresas. Ellos han hecho una valorización, han juzgado conveniente cambiar uno por otro en ciertos porcentajes que ellos conocen y ellos deciden hacerlo así a partir del Acuerdo de Madrid, que fue lo que propicia todo este tipo de operaciones, y supongo que eso generará paz entre los empresarios y paz en el mercado, que es bueno para el desarrollo del mercado colombiano. Doctor Ferrari, pero entre ese Acuerdo de Madrid y este decreto que está firmando el Ministerio de Hacienda, hubo una reunión muy importante, usted estuvo allí, entre el GEA, el grupo Gilinski, usted, el ministro de Hacienda y el propio presidente Petro. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Cuál fue el papel que jugó el presidente de la República en todo esto? Mire, quien firma finalmente el decreto es el presidente. Si no hay firma del presidente, pues no hay decreto. Entonces, juzgamos necesario ese decreto para permitir esta permuta de acciones, en el entendimiento que esto era necesario para llegar a una paz definitiva entre estos grupos empresarios importantes en Colombia. Y eso es bueno para el país y es bueno para la economía. Vale. El doctor César Ferrari es el superintendente financiero de Colombia, hablando de tal vez el negocio históricamente más grande del sector privado en Colombia, el más grande desde la Bolsa de Valores. Gracias, doctor Ferrari. Buen día. No, con mucho gusto. Que tengan buen día. 9:32. Estás escuchando Blue Radio.